Seguimos en Revista de la UNA. Maestro José Jesús Bata, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la reforma fiscal? La reforma hacendaria, como le llaman, porque va más allá de un asunto meramente fiscal, ¿no? Trae incentivos sociales. Pues mira, yo me imagino que el presidente de la República tenía varios escenarios. Él mismo lo dijo, que tenía un plan A y un plan B, ¿no? Ajá. Y que optó por uno de ellos. Es una reforma que no tensa tanto la situación política del país. Bueno, la va a tensar con otros, no con los que están en las calles, ¿no? Ajá, sí. La va a tensar con los refresqueros, con las grandes empresas del país. Y con los grandes magnates, Así porque es. ya les van a empezar a cobrar impuestos. Ahora, esta es la propuesta. Vamos Ajá. a ver cómo transita por el Congreso. Sí. ¿Tú cómo la viste? Tú eres el especialista. Ay, Dios, órale, pues échame a mí la culpa. A ver, vamos a ver. En primer lugar, creo que se me hizo una buena opción no meter IVA a alimentos ni medicinas ni modificar el IVA, porque está bastante golpeada. Eso de echarle gasolina a las protestas en las calles. Sí, Hay que ver Brasil nada más, ¿no? sí, definitivamente, pero vamos, ¿qué es lo que es rescatable? En primer lugar, ya se quitan gran parte de las excepciones, sobre todo en la parte alimenticia, la parte ganadera y todo. Va a empezar a pagar IVA como Dios manda. Bimbo va a empezar a pagar Bachoco y esas empresas que de alguna manera tenían una forma de no pagar ese impuesto o solicitar la devolución cuando lo cobraban, sobre todo en exportación. Por otro lado, el impuesto sobre la renta va a disminuir lo que le llaman la consolidación corporativa. Un ejemplo clásico que se dio en el 2011, en el cual se compraron casi 40,000 empresas quebradas y bajó la base fiscal en más de $1,000 millones. Entonces ya, empresas como American Mobile va a pagar un promedio de 3 a 4 mil millones de dólares de puros impuestos, en vez de la bicoca que pagaba anteriormente. Y de la suma de las 500 empresas, yo creo que van a estar en un rubro de unos 400,000 millones de dólares que se van a poder recolectar. Estamos hablando... ¿Y cuánto se hubiese recolectado en el caso de ponerle el IVA a alimentos y medicinas? Más o menos estamos hablando como de 180,000 millones de dólares. Entonces, ¿tú sientes que va a recaudar más el Estado con grabando a las grandes empresas? Va a hacer falta los dos. ¿Por qué? Porque vamos, mira, para que te des una idea, para el gasto social en la cruzada contra el hambre, estamos hablando como de 750,000 millones de dólares. Aún suponiendo que pagaran también el IVA en alimentos y medicinas, no habría posibilidad de aventarse un programa de ese tamaño. Hay que reactivar la economía. Va a volver la época de endeudamiento, ya no en los niveles de Echeverría o de López Portillo, pero definitivamente ya no va a estar la economía sostenida con criterios de personas que utilizan únicamente ciertos balances de aritmética. O sea, ya tiene que tomar un estudio de costo-beneficio en lugar de los balances sencillos aritméticos. ¿Qué significa? Tiene que haber déficit, todo el mundo está teniendo déficit. A mí lo rescatable de esta reforma es que ya le quita la camisa de fuerza que de alguna manera se le impuso, sobre todo a partir de Zedillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a empezar a tenerse la posibilidad. Ahora, el déficit cero logró un objetivo que fue mantener estable la economía. Ajá, Ahí sí. se acabaron las grandes crisis. Se acabó la posibilidad de crecer exclusivamente con la parte monetaria, pero por otro lado, cuando se podría aprovechar, se evitó la posibilidad de crecer. Simplemente, se logró el equilibrio. Es una opción sensata, claro que es una opción sensata. Se evitó los niveles inflacionarios que había. Sí, México, ¿cuánto fue la tasa más grande que logró de inflación? 160, comparado con Israel, que fue 7,000%, o comparado, por ejemplo, con Argentina, que tenía un porcentaje similar, o el Perú, de aquel entonces del primer gobierno de Alan García. Sí, nuestra inflación fue bastante pequeña. Por otro lado, ¿cuánto es una inflación más o menos aceptable? Estoy hablando de técnicos de la del Tecnológico de Massachusetts
Es aceptable inclusive una tasa mayor del 10%, siempre y cuando se generen aspectos favorables del crecimiento. Pero lo que pasa es que cayó con criterios de monaguillo tipo Margaret Thatcher, tipo Felipe Calderón, que lo que querían era un tratamiento de manicomio a la economía. Margaret Thatcher es una cuestión, porque de alguna manera hay una infraestructura, pero México carecía de esa infraestructura. Sí, ahorita precisamente, vamos, anteriormente, ¿qué hacía el gobierno después de que la Casa de Moneda emitía la lana? La agarraba y le pagaba a sus proveedores, calentaba mucho la economía, pero permitía el crecimiento. Actualmente ya no se da de esa forma, se lleva a los bancos para que presten el dinero y ocasiona muchos perjuicios. Yo siento que la validez de esta reforma es que le deja también la labor a la Secretaría de Hacienda del crecimiento económico y del desarrollo social. Ahora, la apuesta por volver a la economía más formal a través de incentivos como es el seguro de desempleo o el retiro, ¿cómo lo observas? Porque el IDE fracasó en eso, el impuesto sobre depósitos en efectivo que pretendía también pues castigar. Nomás nos bajaron la lana y nunca llegaron. Mira, yo siento una cosa, o sea, con ese incentivo, vamos, ¿cuál es la única manera que tienen todos los países de que entre la formalidad? Vamos, uno de ellos es por medio de una tasa única como fue en Irlanda, como fue en Grecia y en otros lados. Dices, qué padre, los empresarios nunca se van a atrever a evadir impuestos si pones una tasa del 8% al 20%. ¿Por qué? Pues porque tampoco van a tener que irse a la cárcel por una tasa tan pequeña. Pero ¿qué fue lo que pasó? Eso no fue suficiente y las economías se endeudaron y ahorita están en severas crisis. ¿Qué es lo que se necesita para que no sea en tasa única? Imponer la parte del impuesto sobre la renta y aumentar lo que son los auditores. Es que es ridículo que haya 1,500 auditores en la Secretaría de Hacienda cuando hay más de 4 millones de empresas formales e informales. En este aspecto, ¿qué es? No va por el lado del banco. ¿Por qué le dejas al banco la labor de ser el auditor? Contrata auditores y ponlos a trabajar. Se acabó, no hay otra. Es responsabilidad de Hacienda los impuestos y del SAT también. Bueno, en el SAT. Bueno, ok, ya, en el SAT. La cuestión es, ¿qué tipo de economía queremos? Una economía que vaya exclusivamente al freno al control de precios o una economía con crecimiento. Parece que Peña Nieto está optando por un nivel de crecimiento. Ya le está quitando la casi prohibición a la Secretaría de Hacienda con esta reforma fiscal y ya se va a meter en opciones junto con Secretaría de Economía, junto con Turismo, junto con Agricultura para que se dé el crecimiento. Porque mira, ponte a ver cómo se daba. Por ejemplo, en tiempo de Fox, estaba Guillermo Ortiz y estaba Gil Díaz. Vamos, Banco de México y Hacienda. Banco de México y Hacienda. Son economistas súper preparados, bregados. Vamos, ¿cómo pones a 2 gigantes y 3 enanos en Secretaría de Economía, en Turismo, que estaba Derbez y otros? Pues obviamente se va a frenar la economía. El Negro Elizondo. O sea, con gente que no está preparada para sus puestos y que no sabían cómo se hacían pero las políticas ahorita tampoco, a ver, de las cosas mejor. Ahorita sí, junto con un poco mejores gentes en turismo, en agricultura. El Ildefonso Guajardo todavía no se le ve todo lo que han dicho. Ildefonso Guajardo. Y Claudia Ruiz Massieu tampoco. Claudia Ruiz Massieu, o sea, todavía no tiene logros en el aspecto de que aumenten una buena cantidad de ingresos en turismo. Este exgobernador de Tamaulipas. De Coahuila. Es de Coahuila, sí. Es Martínez, ¿no? Enrique Martínez. Ajá. Yo no lo veo ni en los periódicos, ¿no? Ajá. Pues entonces, aquí la cuestión es, en sustitución a la gente que no quiere, ya le ponen la situación en Hacienda para que también vele por el desarrollo, para el crecimiento económico. Ahora, déjame preguntarte, ¿habrá tiempo? Porque se viene un intenso debate en la Cámara, hay que ver cómo pasa esto, cómo lo empiezan a actuar los grupos de cabildeo de las grandes refresqueras que tienen recursos a pasto, de las televisoras, de los bancos, para tratar de frenar o cambiar algunas cosas. La reforma que plantea Peña Nieto puede quedar muy modificada cuando lo aprueben en las cámaras. Más porque se da la competencia de los titulares de las bancadas, Beltrones, en el caso del PRI o Villarreal, etcétera, de que ven la competencia del Pacto por México, legislando más que ellos. Esto fue acordado en el Pacto por México, pero bueno, ya lo veremos. ¿Pero era la reforma económica y fiscal que tú te esperabas? No, yo la esperaba mucho más radical. Yo esperaba el IVA en alimentos y medicinas. Yo esperaba que la tasa
a partir de ingresos de más de 500,000 pesos fuera más o menos del 40% como se da en el Reino Unido y en otras partes, inclusive en Estados Unidos. Yo me esperaba una reforma donde la parte recaudatoria pasara del mediocre 9% del PIB, siquiera un 18%. De veras, no, a mí en este aspecto no es que sea favorable a la propuesta que enunciativamente dio el PAN, pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido más radical, pero tampoco le puedes dejar todo el escenario a López Obrador para que sin ningún tipo de base económica te gane el pastel. O sea, vamos a pasar del 9% del PIB a un 10.4%. Es un 1.4 de crecimiento. Es muy poquito, es demasiado esfuerzo. Es como comentaba Ciro Gómez Leiva, no va a pasar a la historia como el gran reformador, no va a pasar como el Salinas que se le... Pero mira, si desmoviliza a la gente de López Obrador en la calle... Ya es una ventaja. Y no junta el tema hacendario con el energético, a lo mejor se consiguen un paso adelante. Sí, como decía Lenin, dos pasos adelante y uno atrás. Y uno atrás, sí, efectivamente. Yo siento que es una buena propuesta, yo siento que se hizo bien, yo siento que tomó en cuenta la parte política que está actualmente. Van a seguir teniendo otro tipo de opciones si se quiere cambiar y... Ahora espero que funcione la energética. Un dato antes de seguir adelante, están haciendo cabildeos muy fuertes de HSBC de las oficinas de Londres para conjuntar empresas que tienen amplia experiencia en la parte de energética, sobre todo de países árabes. Están cabildeando para venir a entrevistarse con funcionarios de Pemex. De esto, en unos 15 días, déjame recabar información porque está súper interesante, porque ya hay aproximadamente un fondo que una empresa que se llama Aramco, que está dispuesto para el hoyo de Dona, ya metió una lana equivalente a 35,000 millones de dólares. Los yacimientos del Golfo de México. ¿Mande? Los yacimientos petrolíferos del Golfo de México. Esos. Que no todo el mundo sabe que es el hoyo de Dona. Ya hay un fondo para venir a discutirlo. Nomás de entrada son 35,000 millones de dólares. Bueno, nos platicarás de eso, ¿no? En 15 días. Perfecto. Jesús, muchas gracias. Seguimos hablando también sobre esta reforma hacendaria como camine. Bueno. Es Economía y Finanzas Personales con José Jesús Bata. Denme una oportunidad de pasar estos mensajes y regreso con ustedes.